Rodrigo Puerta, director ejecutivo de la FAM, no para hablar de la denuncia contra el alcalde, aunque podríamos también, pero esencialmente para hablar del PGE, del rechazo. El gobierno dice que hay una traición al pueblo, sobre todo acusa a los masistas del lado de Evo Morales, y los arcistas obviamente han quedado en una posición más debilitada en el legislativo. La pregunta, además de darle la bienvenida a Rodrigo, es cuáles serían las principales facturas que se van a pagar ahora por esto. Bienvenido. Gracias, estimada Claudia. Como siempre, un placer estar en Piedra, Papel, Tinta. El daño ya es irreversible, porque por primera vez teníamos un presupuesto reformulado que incluía una proyección de recursos que pudimos haber ejecutado a partir de finales del mes de septiembre. Por lo general, en la gestión, digamos, anual, se presentan diferencias entre lo presupuestado y lo que realmente ingresa. Pero esas diferencias tienen un mecanismo de ajuste a fin de año, porque hay que saber exactamente cuál fue la diferencia entre lo que se dijo que iba a entrar, que es un techo presupuestario, y lo que realmente entró, que por lo general es por encima. Es un mecanismo de ajuste que se da a fin de año. Pero en este proyecto de ley, lo que se hace es proyectar esa diferencia e incluirla en el proyecto de ley en el mes de agosto, para que podamos ejecutarlo en septiembre. Entonces los gobiernos municipales en septiembre, octubre y parte de noviembre, esa proyección de recursos pudimos haberla incluido en nuestros presupuestos y haber respondido en mejores condiciones a la emergencia, los famosos POAS, a los ¿no? desastres. En los POAS, esa diferencia se tiene que incluir para poder ejecutar ya en partidas específicas. Esa diferencia de tiempos representa ya una ventana de oportunidad perdida. Ya no podemos recuperar eso. Ya no podemos atender a las emergencias y a los desastres en el momento oportuno. Y eso tiene un costo altísimo. Más allá de que el presupuesto pueda o no pueda estar vigente en algún momento, se pueda encontrar alguna alternativa, una reconsideración, un mecanismo de ajuste. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. El tema ya es un desastre sobre Irreversible. el desastre. Ok. ¿Cuáles son las facturas del desastre? Las principales, son muchas, pero las principales. Bueno, las principales es que desde los gobiernos municipales vemos que el escenario, cuadro político, va causando inestabilidades. Y esa ola de inestabilidades, porque vemos un órgano legislativo bastante echado a menos, vemos un órgano judicial muy echado a menos, vemos ya un órgano electoral con ciertos cuestionamientos, pero este transcurrir político nos va afectando a los gobiernos municipales. Y tenemos el temor de que esta afectación no solamente sea por este presupuesto, sino que pueda ser para el presupuesto 24, el reformulado 24, los créditos y una serie de elementos que a nuestro criterio no se han discutido, y para dar ejemplo esto del presupuesto 23, no se han discutido ni siquiera en profundidad. Nosotros creemos que ha sido rechazado por 7 excusas. Se decían las 7 disposiciones adicionales. Para nosotros, viendo el debate, analizándolo profundamente, son 7 excusas que han generado 7 sofismas. De esas 7 disposiciones, 5 están relacionadas con el presupuesto, no hay cómo decir que no, y 2 tienen que ver con la ley del sistema financiero. Y se han construido argumentarios, retóricas en torno a eso, que les han permitido a asambleístas establecer una excusa, lavarse un poco el rostro, quedar bien, pretender quedar bien entre nosotros los municipios,
porque nos decían, estamos aprobando, hemos aprobado, pero ese era un doble discurso, porque en realidad tenían la excusa perfecta para en realidad no aprobar, pero quedar o intentar quedar bien ante nosotros. Pero aparte de eso, algo que también nos preocupa, se han generado muchos cantos de sirena. A nosotros los gobiernos municipales en ciertos momentos nos aprieta el presupuesto. Necesitamos recursos, es verdad. Pero algunas manifestaciones que hemos escuchado en la asamblea de que, por ejemplo, se pueda invertir el porcentaje, realmente nos gustaría entrar a un debate serio, honesto, pero que además preserve la estabilidad del país. Pero ya desde una perspectiva, digamos, real, tampoco pueden endulzarnos las orejas de esa manera, porque eso podría ser irresponsable para la estabilidad económica del país. ¿Y por qué digo esto? El modificar un porcentaje, pese a que a nosotros nos pueda servir en la coparticipación tributaria, implica tener que sustituir la fuente que paga los sueldos de todos los servidores públicos, y no estoy hablando de los funcionarios ministeriales, estoy hablando del personal de salud, del magisterio, de las Fuerzas Armadas, de la policía y del sistema antiguo de pensiones, que en función del número de funcionarios públicos deben ser 10-1. Entonces, poner en un margen de desequilibrio a eso puede ser complicado para el país. Entonces, estamos muy preocupados. Hemos tomado ya acciones como vigilias, emergencias, pero nos hemos declarado en vigilia y emergencia permanente, porque para nosotros las excusas y las retóricas que se han planteado no son suficientes. Nadie nos ha podido convencer de que sus argumentos eran sólidos ni válidos, porque hay un bien superior, hay algo que priorizar en este momento, y lo que se debe priorizar, se debió priorizar, son las emergencias, son los desastres, son las condiciones de los municipios para enfrentar esto, y por eso decimos que nos han clavado un puñal por la espalda, porque se han priorizado estos debates que ni siquiera son suficientes, en vez de priorizar el problema real que hoy tenemos los gobiernos municipales. Voy a ir hacia atrás y hacia adelante, Rodrigo. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, esto tiene que ver con... Y hablemos de Comunidad Ciudadana, de Creemos y de los masistas evistas. Tiene que ver con un tema de egos, primer elemento. Tiene que ver con un tema de que algunos piensan que afectando a la gestión municipal o afectando a la gestión del gobierno pudieran tener algún beneficio. Para nosotros esa es una lectura absolutamente incorrecta. O sea, para el sistema asociativo, para las asociaciones, los municipios, todo lo que atente contra la estabilidad y la gestión no significa que tengas que ser militante del gobierno nacional, pero todo lo que sobrepase la línea roja de atentar contra la gestión pública es algo que ya no se puede considerar en el escenario de gestión, sino en el escenario político, y de los que piensan que con eso pueden cosechar, o sea, siembran esas tempestades o siembran esto y después podrían cosechar algún rédito político. A nosotros eso nos parece errado y bueno, es un tema que en el futuro puede lesionar más aún la gestión municipal. ¿Se sorprendió con esta actitud, con esta votación? ¿De verdad le sorprendió a usted? No, sinceramente no. A mí tampoco. Sinceramente no. A mí tampoco. Es decir, ¿le sorprendió que Comunidad Ciudadana, por ejemplo, o Creemos, se niegue a un juicio de responsabilidades contra Janine Áñez? No. A mí tampoco. Por supuesto que no. A mí tampoco. Son las lógicas políticas y eso me lleva a Rodrigo hacia adelante, consciente como
ciudadana, como boliviana, de todas estas facturas que son preocupantes y que, como usted mismo dice, ya no tienen vuelta atrás. ¿Qué va hacia adelante? ¿Cuáles serían los escenarios dentro de lo que no nos sorprende? Porque sabemos cuál es la lógica política de Creemos, de Comunidad Ciudadana, de los evistas y de los arcistas también. Es decir, hay ya como un camino político que lastimosamente nos ha llevado a este momento de ingobernabilidad. Víctimas no veo mucho porque yo ya tengo mis años y conozco a los políticos, usted también, y a las políticas. ¿Cuáles serían los escenarios posibles, factibles hacia adelante? Bueno, veo por un lado la necesidad urgente de mantener la estabilidad de la economía, de mantener el funcionamiento del aparato público, y eso, por supuesto, el gobierno nacional, no solamente porque es su obligación hacerlo, sino también en cualquier perspectiva política, la mejor forma de mostrar resultados y tener alguna perspectiva es con gestión, ¿no? Pero por el otro lado, y en el panorama que nos describes, yo veo una intención de enturbiar el agua lo máximo que se pueda, o barajar de nuevo la baraja y repartir para ver qué cartas salen. Entonces yo veo muchos pescadores, ¿no?, enturbiar el agua y lanzar, y ese es un juego muy peligroso porque ahí es donde se pueden cruzar las líneas rojas de la gestión. O sea, al hacer eso, se afecta o se puede afectar a la gestión pública, se puede afectar a la estabilidad económica, se puede afectar a la vida del ciudadano de a pie, y eso a nuestro criterio ya traspasa los escenarios de una política saludable y una propuesta beneficiosa para el país, ¿no? Entonces, se puede hacer política, se puede denunciar hechos de corrupción, pero cualquier cosa que traspase y que ya invada o que cause efecto en la gestión pública, y como lo vemos claramente, en la capacidad que tendríamos que tener los gobiernos municipales de afectar emergencias, ya no es algo que sea políticamente correcto, sobre lo cual se pueda tener ningún rédito, ¿no? Eso afecta a todo el país y hay que decir de manera muy clara que hay responsables de esa afectación, por tal vez cálculos políticos, tal vez porque piensan que eso puede traerles un rédito, pero a nuestro criterio... ¿Se anima a decir que todos los actores políticos en el legislativo cargan una responsabilidad de esto? La Asamblea en su conjunto. De acuerdo. Los cálculos políticos y las aritméticas políticas. Yo lo que lamento es no haber calculado que en esta denuncia contra el alcalde Arias me iba a tomar tanto tiempo la entrevista con la denunciante y la contraparte con la parte jurídica de la alcaldía, lo que me ha restado minutos y estoy defraudada por esto, por no haber tenido más tiempo con Rodrigo. Pero si usted se anima y le gusta la montaña, puede volver a subir y podemos hablar también de la discusión política, que creo que es el centro de esto, ¿no, Rodrigo? Estamos a la orden, para eso estamos siempre con un debate abierto, sincero, honesto y que vaya en beneficio de la población. Eso es lo que finalmente se quiere. Ojalá podamos llegar a las actitudes honestas en Creemos, en Comunidad Ciudadana, en los arcistas y en los evistas, porque creo que todos los actores son responsables de esto que está entorpeciendo la gestión a todo nivel. Estaríamos hasta las 3 de la tarde enumerando los problemas que se va a tener ahora. Gracias, Rodrigo, otra vez. Rodrigo Puerta estuvo con nosotros, director ejecutivo de la FAM.